There's a girl in the water. What the is that? Oh my God. La cámara grabó criaturas submarinas muy raras que no tienen explicación. Easy, girl, easy. Just breathe, all right? Tranquila, chica, calma. Solo respira profundo. Todo estará muy bien. Monstruos acuáticos extraños, bestias de terror y videos que te harán pensar 2 veces antes de entrar al agua. Cerca de las costas de Atenas, en el mar Mediterráneo, unos pescadores recogían sus redes en una noche tranquila, cuando algo increíble cambió sus planes. En vez de atrapar peces comunes, encontraron a un ser atrapado en su red, algo que no parecía ni humano ni pez. Su piel azulada brillaba bajo la poca luz disponible, mientras sus enormes ojos negros, sin cejas, mostraban una mirada profunda e inquietante, como si estuviera bastante furiosa. A su alrededor, el agua se agitaba y burbujeaba, como si una inmensa fuerza invisible la moviera. De repente, el video se corta de golpe, dejando el resultado como un misterio total. Un supuesto incidente en el río Mali creó un relato tan raro como polémico. Según cuentan, un joven grabó una silueta moviéndose justo bajo el agua, con una forma que recuerda mucho a una mítica sirena. La figura parecía deslizarse sin esfuerzo por el río, impulsada por una cola larga que se movía con la precisión de un pez, mientras que lo que parecían ser mechones de cabello flotaban sin peso alrededor de su cabeza. Luego de que el ser desapareciera bajo el agua, el debate sobre el video creció. Muchos acusaron al joven de fingir toda la escena, señalando la extraña calma del ser como prueba del engaño. Entre las respuestas más raras, alguien indicó que mostrar el rostro de la criatura en Internet la pondría en riesgo ante los cazadores, sumando aún más intriga y misterio a este suceso. En septiembre de 2025, el Reino Unido quedó muy fascinado por un video viral que fue grabado a lo largo del río Támesis. Las imágenes parecían mostrar a una enorme bestia oscura saliendo a flote cerca de Windsor Loch antes de hundirse de nuevo. La prensa pronto lo comparó con el monstruo del lago Ness. Su espalda jorobada y el gran movimiento de su cola hicieron que muchos lo vieran como un cocodrilo del Nilo, animal que vive mucho tiempo en climas estables. Aunque los expertos dicen que tal cocodrilo no viviría allí, el debate continúa, sugiriendo que la criatura era algo muchísimo más raro que no comprendemos. En lo profundo de la selva amazónica, mientras grababan cerca de la orilla del agua, unos amigos vieron una pequeña silueta flotando en la superficie, con su cuerpo cubierto de pelaje, pero con un rostro sorprendentemente humano. La criatura solo fue visible por pocos segundos, antes de hundirse bajo el agua turbia, dejando atrás muchas más preguntas que respuestas. Al compartirse el video, la gente empezó a vincularlo con el Mapinguari, un ser nacido de las leyendas indígenas y muy descrito como un habitante misterioso del Amazonas. Algunos dijeron que podría representar una versión joven de esta bestia mítica. Otros abordaron el suceso con una mirada científica, sugiriendo que sería un primate no descubierto o un caso de regresión evolutiva, un proceso inusual en el que los rasgos que se creían perdidos reaparecen con el paso del tiempo. En China, una grabación cerca de la enorme presa de las Tres Gargantas causó mucha inquietud en todo el mundo. Las imágenes parecían mostrar a una inmensa criatura muy oscura, de más de 19 metros de largo, deslizándose suavemente por las aguas del río Yangtze. Los locales la llamaron Rey Dragón, mientras que los expertos intentaron explicar la aparición como una serpiente de agua gigante o basura
arrastrada por la corriente. En algunos momentos, la luz del sol brillaba sobre su cuerpo, mostrando una textura brillante y escamosa, parecida a la de los antiguos cazadores marinos, como el mosasaurio, una especie que dominó los mares hace millones de años. Estas imágenes hicieron pensar que lo que se había grabado no era algo nuevo, sino el regreso de algo que se creía extinto hace mucho tiempo. Las autoridades afirmaron después que el objeto no era más que una enorme lona de plástico enredada, e incluso publicaron fotos para probar esta teoría. A pesar de estas respuestas, las dudas continuaron, y muchos pensaron en la posibilidad de un engaño planeado. Según esta idea, la inmensa presa hidroeléctrica pudo haber alterado tanto el entorno natural que obligó a salir a la luz a bestias ocultas o desconocidas. ¿Qué opinas de esta inmensa bestia? Dime tu opinión en los comentarios. En una mañana gris en Polonia, unos peatones se toparon con una escena muy difícil de explicar. Cerca de la orilla de un río con niebla, un grupo de hombres vestidos de negro sacaba una enorme figura pálida del agua. Su forma no se lograba identificar bien, pues no parecía ser humana, ni tampoco un animal, lo que aumentó bastante el miedo hacia la criatura. Cuando el video llegó a Internet, los rumores crecieron velozmente. Algunas ideas apuntaban a un experimento biológico fallido, mientras que otros decían que era el rescate de una bestia desconocida o la prueba de una misión secreta del gobierno sobre una nueva especie. Sin importar la razón real, un detalle destacó con claridad y dio escalofríos. Aquellos hombres jamás volvieron a ser vistos, dejando la duda de cuántos misterios así podrían estar escondidos en silencio por todo nuestro planeta. En las orillas del lago Bear, entre Utah e Idaho, un joven que caminaba cerca del agua vio un disturbio repentino y bastante inquietante. Los relatos del monstruo del lago Bear existen desde la década de 1860, naciendo de mitos indígenas y repetidos por los primeros colonos. Suelen describirlo como una larga criatura, parecida a una serpiente, que habita en el fondo de sus intensas aguas azules. En este caso, la sombra bajo el agua iba en contra de la corriente, un detalle que descartó opciones comunes como el viento o los barcos. Mientras todo pasaba, este encuentro pareció borrar la línea entre la leyenda y la realidad, reviviendo las dudas sobre qué vive en el lago, ya sea un animal acuático gigante o algo más antiguo y misterioso. Esto nos confirma que las profundidades esconden mucho más de lo que solemos pensar. En el río Fraser, en Washington, unos pescadores creyeron primero que su red se atoró en una roca hundida, pero al jalar, el agua estalló de pronto con gran fuerza. Una extraña bestia salió a flote, midiendo casi 4 metros de largo y cubierta de escamas grises como armadura que le daban un toque prehistórico. El animal se sacudió con tanta furia que casi voltea el bote, forzando a los jóvenes a una larga y dura pelea para mantener el control. Al calmarse todo, se notó que la criatura era un esturión blanco, una especie que vive desde la era de los dinosaurios. A pesar de saber qué era, su tamaño irreal lo hacía distinto a cualquier pez común. Uno de los chicos contó después que la experiencia fue como tocar algo muy antiguo, casi como viajar hacia una época muy lejana en el pasado. En un lago aislado de Utah, un clip corto, pero inquietante, captó a 2 personas en trajes de riesgo biológico, sacando a un extraño ser del agua. Su cuerpo se veía plateado, con una cola azul muy clara que lo hacía distinto a cualquier animal conocido. Con gran habilidad, ambos
Pusieron a la bestia en una camilla, la taparon con una lona y caminaron velozmente tras un gran muro de roca, desapareciendo de la vista. Aunque duraba menos de 30 segundos, el video circuló rápido por Internet, desatando mucha discusión y varias teorías. Algunos chicos creían que era una sirena real, mientras que otros decían que probaba un experimento secreto del gobierno. Poco después de hacerse muy popular, el video empezó a ser borrado de todos los sitios web, dejando solo algunos pedazos y muchos rumores. Como suele pasar con varios sucesos confusos, al final todo quedó en un inmenso silencio, lo que hizo crecer la idea de que algo muy importante fue ocultado a propósito. Este video, subido originalmente hace un año, sigue inquietando a los jóvenes y sus raros detalles se comentan cada vez más con el paso del tiempo. Las imágenes parecen mostrar a un pescador haciendo lo que parece un ritual antiguo, ofreciendo algo a un ser invisible que supuestamente vive en el fondo del río. Según los rumores locales, estas ofrendas se hacen a cambio del permiso para pescar a salvo en esas aguas, insinuando un pacto secreto entre los humanos y la misteriosa presencia que habita el lugar. Aunque la idea pueda parecer muy loca o basada en simples mitos al principio, el tono y el ambiente del clip traen un nivel de miedo que es muy difícil de ignorar por completo, ya sea que el acto fuera solo una costumbre simbólica o la prueba de algo más oscuro que controla en silencio la vida en la orilla del río. Aún no hay ninguna respuesta clara. Jeremy Wade, muy reconocido como biólogo marino y pescador extremo, enfrentó a una bestia que desafió su vasta experiencia. Mientras pescaba en el río Congo, su sedal fue jalado con gran fuerza bajo el agua, iniciando una intensa pelea entre él y lo que mordió el anzuelo. Al avanzar la batalla y lograr sacar a la criatura a la luz, su aspecto resultó ser muy sorprendente e inconfundible. La captura se identificó como un pez tigre Goliat, una especie que muchos ven como un pariente gigante de la piraña, pero mucho más letal en tamaño y agresividad. Su rasgo más impactante era su conjunto de dientes largos y muy afilados, cada uno sobresaliendo de forma clara y diseñado para destrozar a su presa con precisión. La furia que transmitía su imagen no dejaba dudas de por qué se le considera uno de los cazadores de agua dulce más temidos, haciendo que el encuentro fuera tan inquietante como extraordinario. Mientras navegaba por las turbias aguas del pantano Okefenokee en Georgia, un hombre grabó un momento que pronto fue difícil de explicar. Una cabeza oscura y borrosa salió a flote un momento antes de hundirse de nuevo, solo para reaparecer a la distancia, como si lo estuviera observando. Sus movimientos se veían controlados, mostrando un nivel de consciencia que parecía ir mucho más allá del puro instinto animal. En lugar de huir, la silueta resurgía de un modo que insinuaba que seguía al bote de la misma forma en que era seguida. El corto video daba poca claridad, pero fue suficiente para encender fuertes debates sobre qué podría habitar esas aguas sombrías. No lucía como un animal conocido, como un caimán o un pez, dejando la inquietante impresión de que algo muy extraño acechaba justo bajo el agua. Mientras exploraba bajo el mar, un buzo notó a lo lejos una silueta que avanzaba directo hacia él. Al inicio, pensó que era un pez gigante, ya que su forma se veía borrosa por el juego de luces en el agua, pero al estar más cerca, su aspecto fue distinto a cualquier cosa esperada. La figura parecía ser una sirena auténtica, deslizándose sin esfuerzo por el océano, con movimientos muy fluidos y controlados. Pasó por encima del buzo, con una calma impactante,
sin mostrar ninguna señal de notar su presencia. Aunque el encuentro duró apenas unos instantes, la cámara logró captar al ser con una claridad asombrosa. Desde ese día, este clip es visto por muchos como una de las mejores pruebas de su existencia, debido a la manera tan natural y perfecta en que la bestia nadaba bajo el mar, un detalle que a los más escépticos les resulta casi imposible negar o explicar. Los rumores sobre una extraña bestia en el río llevaron a un joven a probar estas historias. Lanzando pequeños trozos de comida al agua, intentó atraer a lo que estuviera escondido bajo la superficie. Por un instante no ocurrió nada, hasta que la calma empezó a cambiar. El agua pronto se movió en patrones pesados y precisos, con ondas que parecían creadas a propósito y no por puro accidente. En vez de esparcirse al azar, la agitación se veía muy concentrada, como si algo enorme estuviera empujando desde el fondo. El chico se quedó quieto, sin dejar de grabar, mientras el agua se agitaba, antes de volver a una aterradora calma. El video captó rápido la atención, dejando a los jóvenes con dudas sobre cómo entender lo que veían, ya fuera la prueba de un animal desconocido o algo aún más raro. El clip dejó un gran miedo difícil de explicar. ¿Qué opinas de este video? ¿Has visto alguna bestia rara bajo el agua? Cuenta tu historia. Y no olvides ver más videos geniales en la esquina superior derecha de tu pantalla. El 24 de octubre de 2013, Josh Highcliffe, un cazador de jabalíes en los pantanos al oeste de Tampa, Mississippi, grabó sin querer el momento más aterrador de su vida. En el clip se ve a una inmensa figura oscura, agachada cerca del suelo, rompiendo un tronco podrido con movimientos muy fuertes y calculados. Sus anchos hombros y cabeza recta le daban una silueta casi humana. Al principio creyó que era un oso, pero esa idea se esfumó cuando la bestia se paró, superando los 2 metros de altura, luciendo un cuerpo pesado y lleno de pelo oscuro, lleno de terror. Josh escapó del lugar, dejando la cámara atrás, mientras grababa cómo la criatura se perdía en el lodo del pantano. Los críticos afirman que estos casos son solo osos negros mal identificados, pero esta teoría tiene fallas, pues los osos no se paran rectos por tanto tiempo, ni tienen hombros humanos, ni actúan de ese modo. También se sugirió que era alguien disfrazado, pero nadie ha confesado en todos estos años. Como resultado, este suceso sigue alimentando la fuerte idea de que algo totalmente desconocido habita allí. Una pareja escocesa grababa un divertido video de TikTok en un lago muy tranquilo, sin saber que su cámara captaría algo mucho más inquietante. Fue solo al revisar la grabación cuando notaron una inmensa sombra deslizándose en silencio detrás de su bote. Era larga, oscura, y se movía con un ritmo lento, sugiriendo el subir y bajar de una respiración. Mientras grababan, no escucharon ningún ruido, ni vieron que el agua se agitara, lo que hizo el hallazgo aún más aterrador. Al publicarlo en la red, el clip generó reacciones muy intensas al instante. Muchos jóvenes afirmaron que era Nessie, el mítico monstruo del lago Ness, que ha fascinado al mundo por generaciones. La prensa británica incluso llegó a decir que era de las pruebas más claras vistas en décadas. Pero más allá de su enorme tamaño o parecido con la leyenda, fue el escalofriante silencio de la bestia lo que dejó la impresión más fuerte. En lo profundo de las densas selvas de África surgió un relato que pocos esperaban tomar en serio, pero que resultó muy difícil de ignorar. En 1959, el piloto belga de la Segunda Guerra Mundial, Remy Van Lierde, mientras realizaba una misión de reconocimiento sobre Katanga en el Congo,
Reportó haber visto una enorme serpiente moviéndose por las copas de los árboles debajo de él. Desde una altura de casi 100 metros, los detalles se veían impresionantemente claros. La criatura tenía un cuerpo verde oscuro, una cabeza triangular muy marcada y la boca abierta, mientras que su grosor se comparaba con el tronco de una palmera. Al descender el avión para tener una vista cercana, se dice que el reptil levantó la cabeza y abrió sus mandíbulas de un modo que sugería una respuesta defensiva o incluso agresiva. Van Lierde describió más tarde el suceso como algo inquietante, dándole la impresión de haberse enfrentado cara a cara con algo antiguo, mucho más viejo que la propia humanidad. Los escépticos argumentan que tal visión pudo explicarse por una distorsión óptica, influenciada por la altitud, la distancia o las condiciones de luz, señalando que incluso las serpientes más grandes, como las anacondas, rara vez exceden los 9 metros de longitud. Sin embargo, los relatos de las comunidades locales presentan una perspectiva diferente, ya sea que se descarte como un simple error o se considere el vistazo a algo desconocido. La historia continúa avivando la idea de que en esas selvas remotas los restos de un pasado distante aún pueden sobrevivir, ocultos del mundo moderno y esperando, tal vez, ser revelados una vez más. En las aguas poco profundas, cerca del pueblo de Carmen del Paraná, en Paraguay, los habitantes encontraron el cuerpo pálido y sin pelo de una bestia muy difícil de identificar. Lo más impactante eran sus manos, casi idénticas a las de un humano, un detalle que desató mucho miedo y rumores entre quienes lo vieron al compartirse el video del hallazgo. Muchos jóvenes empezaron a relacionar a esta criatura con el legendario chupacabras, un ser muy famoso en los mitos de la región. Las teorías fueron muy variadas, yendo desde un experimento biológico secreto hasta una especie totalmente nueva y desconocida para la ciencia. A pesar de todas estas ideas, fue la aterradora calma del video lo que dejó la marca más fuerte, dando la clara sensación de que algo ahí no encajaba para nada. Los habitantes locales grabaron imágenes de algo muy inquietante moviéndose por el río justo al atardecer, en un momento donde la luz caía y el agua lodosa y espesa tapaba toda la visión clara. Justo por debajo de la superficie, una silueta muy oscura se deslizaba con una precisión lenta y muy controlada, mostrando una consciencia que iba mucho más allá de un simple instinto animal. Mientras la cámara se acercaba, la enorme falta de luz hizo cada vez más difícil notar cualquier rasgo físico claro, dejando solo el movimiento del misterioso ser para confirmar que estaba realmente ahí. El ritmo tan firme y calculado al que avanzaba causó mucho miedo en todos, como si la extraña figura no estuviera asustada ni actuara por pura casualidad. Las dudas de este clip desataron rápidos debates en toda la red, con ideas que iban desde un pez mutante hasta una especie sin identificar, o algo totalmente fuera de la ciencia. Sin importar la respuesta, el suceso cambió la forma de ver el río, transformando lo que parecía calmado en un sitio de gran tensión. El 8 de agosto, en los llanos de lodo del norte de Queensland, un camarógrafo que grababa la zona durante la marea baja notó algo raro que sobresalía del lodo poco profundo. Al principio, parecía tratarse de un cocodrilo, algo muy común en esos lugares, pero su conducta pronto contradijo esa idea. La forma se mantenía extrañamente quieta, con una superficie lisa que no encajaba con la textura o el movimiento esperado de un reptil vivo. Mientras el hombre hacía zoom para ver mejor, el objeto pareció responder de una forma sutil pero muy calculada,
Justo cuando la imagen empezaba a verse nítida, la figura se hundió lentamente bajo el lodo, desapareciendo con un movimiento controlado que sugería intención y no una simple casualidad. Lo corto del video no ofreció una explicación clara, dejando a los espectadores solo con trozos de un encuentro que generó más dudas que respuestas. Lo que se mostró a medias en ese silencioso tramo de lodo quedó sin identificar, quedando como un gran misterio oculto justo bajo la superficie. En este clip tan inquietante, una gran silueta cubierta de pelo fue vista moviéndose por la orilla del río Oel, y su aspecto causó de inmediato comparaciones con los relatos del Sasquatch, aunque la distancia entre el sujeto y la persona que grababa evitó captar los detalles con total nitidez. La forma general resultó muy difícil de ignorar. La silueta de la figura se veía claramente no humana, con brazos muy largos que no encajaban con las proporciones normales y una forma de caminar que no era la de una persona común. Al mismo tiempo, su postura y sus pasos no coincidían con los de los primates conocidos, creando aún más dudas sobre su identidad real. A pesar de las fallas en la calidad del video, la mezcla de su gran tamaño, sus proporciones y su modo de moverse dejó a los espectadores muy intrigados, haciendo que el clip sea difícil de entender y todo un reto para explicar mediante razones normales. A la orilla de un río tranquilo, se vio una forma pálida moviéndose por las zonas poco profundas, y su presencia destacó de inmediato contra la calma del agua. No parecía un simple reflejo ni una distorsión de la luz, más bien se veía como algo real que ocupaba un espacio justo debajo de la superficie. Mientras la cámara hacía zoom poco a poco, un contorno tenue se hizo visible, liso y con una forma vagamente humana, aunque sutilmente deformada, de maneras que hacían difícil su identificación. La figura flotaba con un movimiento lento y controlado, casi mezclándose con la corriente, antes de bajar gradualmente hasta perderse de vista. Su forma tan inusual y su movimiento pausado y calculado hicieron que fuera todo un reto clasificarla como cualquier animal conocido, dejando la sensación persistente de que lo que sea que se observó no pertenecía a ese entorno natural. En la orilla de un río en Luisiana, un hombre notó una presencia enorme, escondida cerca de los arbustos, tapada en parte por el agua oscura y turbia. La criatura se movía de forma lenta y muy calculada, con un cuerpo que se mezclaba perfecto con el entorno, como si estuviera diseñada para no ser vista. Llevado por la curiosidad, el sujeto intentó agitar la zona para que el ser se mostrara más. Sin embargo, cada intento terminaba igual, pues la silueta se hundía más en el agua, antes de que pudiera verse con total claridad. Cuando al fin volvió a subir, solo se podía notar un contorno tenue y sombrío bajo la superficie. Su gran tamaño, su nado fluido y su clara atención hacia quien grababa lo hacían muy distinto a cualquier animal común del pantano. El encuentro dejó una marca profunda, despertando rumores de que algo extraño, y tal vez no identificado, vive en esas aguas, oculto apenas fuera de nuestra vista. Una forma enorme fue vista deslizándose justo por debajo de la superficie del agua, con su contorno apenas visible a través de las profundidades turbias. El avistamiento llamó rápido la atención de los locales, despertando una gran curiosidad y preocupación por lo que podría estarse moviendo sin ser visto allá abajo. Al crecer el interés, incluso un museo cercano se involucró, usando un dron para intentar grabar una vista más clara desde las alturas. Sin embargo,
En lugar de dar respuestas, las imágenes desde el aire solo hicieron el misterio más grande, mostrando movimiento, pero sin dar una identificación real. El video se volvió viral, desatando teorías y muchos debates. Algunos usuarios relacionaron la silueta con Chessie, la legendaria criatura que dicen que vive en la bahía de Chesapeake, mientras otros sugirieron que podría ser algo mucho más antiguo y difícil de entender. Sin importar la idea, el encuentro confirmó la sensación de que el agua oculta mucho más de lo que muestra, ya sea que tengan su origen en mitos, errores de identificación o en algo que aún no comprendemos. Todos estos encuentros tienen algo en común. Lo desconocido todavía nos rodea. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.